Me gustan los inicios de Paradoxa porque puedo divagar y decir lo que sea, o no. Económico, Oxfam publica un informe. La fortuna de los más ricos creció más del 60% en 3 años. No todos han vivido una crisis en estos 3 años. Suset, hazme préstamos. Suset, hazme préstamos. Perdón, es uno de mis hijos. Dudo en desheredarlo. Usted dice, ojo con cómo se usan las cifras. Hay ciertos arreglos. Entonces leí ese informe y obviamente es parcial. No es solo poco, Oxfam busca una mejor distribución de la riqueza y enfrentar la hegemonía de las multinacionales. Entonces, ¿cómo nos moveremos sin yates ni jets privados? En helicóptero. Helicóptero. Exacto. Y no podemos ir a la mitad de nuestras propiedades en helicóptero. Es mi segundo hijo. ¿Comprendes el dilema de la herencia? Sesgos ideológicos y visión estática de la economía suelen generar soluciones poco creíbles. Sobre la utilidad de Oxfam y sus dirigentes bien pagados hay mucho que comentar, pero ese no es el tema. Usaremos cifras de fuentes externas, ya que Oxfam, sobre el trabajo, todo queda en la interpretación y en la visión de nuestro periodista Pascal Perry. Cada año el informe es similar, con las mismas conclusiones y errores metodológicos que la prensa repite constantemente. Perfecto, veremos una desmentida total. Además, hay un par de cosas que decir sobre ese informe. Verán que los números pueden hablar y también mentir. Él lo sabe bien, ese tipo. Los periodistas en la tele solo muestran encuestas y estadísticas para respaldar lo que dicen. ¿Supiste? Me llegó la encuesta sobre la confianza de los franceses en los medios y periodistas. Ah, sí, qué bien. ¿Y entonces? Por más que le doy vueltas. No haremos un artículo sobre eso. Por omisión también. Los números no mienten, pero su presentación puede causar malas interpretaciones. Ah, bueno, si la gente entiende mal también. Miren bien. En 2020, las 5 personas más ricas del mundo sumaban una fortuna de 405.000 millones de dólares a fines de 2023. ¿Vieron el truco? 2020, 2023. Estas 5 personas habían pasado a tener un capital consolidado de 869.000 millones. Creo que fui tonto y no vi el truco. Hey, hola, Nick el truco, el primo de Guy el buen dato. ¿Necesitas ayuda? Yo tampoco veo el truco. En economía lo básico es comparar cosas comparables como nos enseñan en la universidad. Exacto, si comparas cosas sin relación no funciona. Entre 2005 y 2014 hubo 701 ataques de tiburón en el mundo, 44 mortales y también un coma. En 2023 Francia realizó 5 millones de desinfecciones contra chinches, sobre todo en grandes ciudades. No soy una chinche, soy una cucaracha parisina y me parece algo rudo. ¿Cómo nos invisibilizan? Por todas esas chinches y luego esas ratas, esos ratas grandes, perdón. O sea, respeto, ok, respeto, pero bueno, aquí estamos nosotros. Aquí sí comparamos lo mismo. Las 5 mayores fortunas a finales de 2020 y 2023 es totalmente comparable. No veo el problema. 2020, ¿qué pasa? La OMS, ¿se acuerdan? Declara la epidemia de COVID como pandemia y los gobiernos de todo el mundo toman medidas. Entonces, cientos de millones de personas, miles de millones, están confinadas, se detienen fábricas, comercios y la actividad económica, por lo que el desempeño económico de 2020 es catastrófico. ¿No le parece bien la elección de años porque se usó el valor más bajo durante la crisis, lo que resalta mucho las diferencias? Pues sí, las fortunas más que se duplicaron, más 114% es enorme, pero bueno, sigue siendo la realidad. Es un año muy particular. Es el valor de las empresas. El valor de las empresas cae, las bolsas se desploman. No es un error metodológico, pero eligieron las cifras más impactantes para respaldar su argumento. Todos lo hacen, empezando por los periodistas. Comparar 2020 con 2023 es como comparar a un deportista que acaba de lesionarse, por ejemplo, con un atleta que está en la cima, en el apogeo, si quieren, en el punto máximo de su preparación olímpica. Es comparar cosas que no son absolutamente comparables. La metáfora me parece exagerada y él está tan feliz con su hallazgo que ni la dice bien. Es cierto que, aunque no haya mentira, puede haber manipulación. La fortuna de los 5 multimillonarios más ricos siempre ronda los 800.000 millones de dólares. En 2020 hubo un bajón a 400.000 millones, no un aumento del 114%, solo es un regreso a la normalidad.
En lugar de denunciar malversación, hubiera sido mejor que nos diera datos comparando 2023 con 2018 o 2013. Sí, porque ante los hechos, lo mejor es contraatacar con otros hechos. Pero bueno, no hay problema, yo hice la investigación y el trabajo por él, así que lo comparé todo. Al 31 de diciembre de 2023 sumaron 869 mil millones de dólares, un aumento de más del 114% respecto a 2020. Revisé todos los años hasta 2013, 10 en total. Sí hubo una baja entre 2019 y 2020, pero no fue muy grande. Uno se da cuenta, sobre todo, de que pudieron haber elegido cualquier año para respaldar sus argumentos. En 5 años desde 2018 es el doble y casi el triple en 10 años respecto a 2013. En fin, si en el peor de los casos Oxfam hubiera elegido el año que más le conviene a nuestro periodista genio Pascal Perry, habría quedado así. La fortuna de los 5 más ricos del mundo creció de 450 mil millones de dólares en 2019 a 869 mil millones en 2023, casi el doble. La situación no cambió mucho. Hubo un gran aumento. Bajó un poco en COVID, pero luego subió más. Se podría haber elegido cualquier año para comparar y habría parecido enorme. ¿Qué pasa en 2022? Pues hay un repunte de la actividad, hay un crecimiento que es sólido, dinámico, 2,5% en Francia, 3,5% en el mundo. Supongamos para comparar lo que es comparable. El crecimiento mundial fue 6% en 2021, 3.5% en 2022 y 3% en 2023. El aumento fue del 13% entre 2020 y 2023, y las 5 mayores fortunas crecieron más del 114% en ese periodo. Solo los tontos no entienden lo que se señala. Dedo. Dedo, helicóptero, dedo. Bueno, vamos a hacerlo más simple. Estás en una clase de 20 alumnos y entre todos tienen 100 canicas. Todos tienen al menos una canica, si no, no puedes jugar. Pero Arnaud, él tiene 50. Al siguiente año llega un alumno nuevo y 3 canicas más. Supongamos que Arnaud es quien aporta riqueza al traerlas. En realidad, es un esfuerzo colectivo. Aquí no es así. Deberíamos tener esto, pero en la clase de Arnaud termina diferente. Si lo extrapolas al año siguiente y luego a otro más, pues llegas a entender bien la tendencia. Entonces, estamos comparando un año malo con un año que es un año de recuperación. Excepto que, primero, nada lo prohíbe. Segundo, si comparamos con cualquier año anterior, es la misma conclusión. Y tercero, es raro porque del lado del pueblo parece que no hubo recuperación. Llevamos 3 años de crisis: COVID, Ucrania e inflación. Nos piden ajustarnos y perdemos poder adquisitivo. No, nosotros no sentimos la recuperación. Nosotros no rebotamos, no duplicamos nada. Primer error metodológico. Que en realidad no lo es. Segundo elemento de la deconstrucción. No se puede mezclar la fortuna personal con los activos financieros. Los 5 hombres más ricos del mundo, como dice Oxfam, son directores de empresas. ¿De qué se compone su fortuna? Eso influye en la valoración del patrimonio. Primero los activos de producción y luego los valores bursátiles. Entonces, según él, si tienes 1 millón de euros y lo inviertes todo en la bolsa, ya no eres millonario. Ah, no, eso ya no forma parte de tu fortuna. Pues en realidad sí. Y es cierto que el año 2022 y luego los años siguientes, 2023, son años de una valorización bursátil importante. Pero esa fortuna, los activos inmobiliarios... Suzette, hazme unos préstamos. ¿Vieron? Buena metáfora. La silla representa los bienes muebles. Sobre los préstamos, imagino que... Sí, sé que es una tontería, pero uno encuentra cualidades donde pueden sus hijos. Es decir, los activos financieros. ¿Ese dinero le pertenece a los directivos de las empresas? La respuesta es no. No es un elemento de patrimonio, es un elemento de inversión y es algo que produce valor. Entonces, si pones 1,000 euros en tu cuenta de ahorros, inviertes al 3% y eso genera valor. Sí, porque eso financia viviendas sociales y renovación urbana, pero sigue siendo parte de tu fortuna. El truco es no tener dinero para evitar financiar por error los destrozos urbanos de Ana Hidalgo. Con más de 23,000 euros, tu cuenta de ahorros ya no tiene espacio. Compras una casa y eso suma a tu patrimonio. Pero los que tienen millones, que ya tienen todas sus cuentas al tope, que tienen tantas casas que ni siquiera saben dónde están, tienen carros, yate, jet privado y más. Helicóptero.
¿Qué es lo mejor para su dinero? Es invertir en empresas, en acciones en la bolsa. Eso es lo que da más ganancias. No lo hacen por altruismo ni por preocupación por la economía mundial o de su país. Sí, la verdad, si le va mejor ganamos más. Bill Gates, que hoy invierte en acciones humanitarias y filantrópicas, no aumenta su fortuna solo un 3% anual. El humanismo filosófico es para el cabrón como la capa para el mago. El mismo truco. Justo hablando de invisibilidad, tengo una buena. ¿Sabes qué comparten el fraude de multimillonarios y las cucarachas? Pues cuando ves una, es porque hay miles más. Entonces, aunque nuestra fortuna se divida en efectivo, bienes muebles, inmuebles, inversiones, patrimonio, en lo que quieras, pues eso sigue constituyendo nuestra fortuna. Imaginen que Bernard Arnault decide de la noche a la mañana, ya que es de él de quien se habla a menudo cuando estamos en Francia, vender todas sus acciones, el precio en la bolsa se desploma. Todos saben que es buen dirigente empresarial. ¿Qué sabe él para debatir hechos con cifras? Especula. Él ha formado un grupo que hoy en día es sólido y que el desempeño de la empresa también está ligado a su capacidad para gestionarlo. Creo que es falso. Si Bernard Arnault muere o vende todo, quizá haya incertidumbre un mes, pero entre finales de 2023 y 2024 no cambiará nada. Bueno, ahí tú también estás especulando. Te daré el argumento de Liliane Bettencourt. ¿Qué tienen en común cuando controlaba su fortuna, incluido L'Oréal, y cuando ya no estaba en sus cabales? El momento en que fue puesta bajo tutela, ¿qué dice eso? El momento en que murió y el momento en que fue reemplazada por su hija, que no sabe nada. Pues bien, durante todo ese tiempo, sin excepción, su fortuna aumentó, así como el valor de las empresas donde era mayoritaria. Es normal, hay muchas personas gestionando, no es responsabilidad de una sola. Eso ya ni pasa ni en una empresa de 1000 personas, ¿te imaginas? Exactamente. Por eso, cuando una gran fortuna mundial llega a un heredero, aunque sea idiota y no sepa contar, la fortuna familiar sigue existiendo. Suzette, hazme unos préstamos. Helicóptero. Me conviene preparar bien el terreno. LVMH realiza el 10% de su actividad en Francia, pero paga el 40% de sus impuestos allí. Curioso que quien no quería mezclar fortuna personal y valor bursátil en impuestos ya no le importa. No es igual porque no es igual. Y que en el fondo el dinero que pagan los ricos, porque los ricos también pagan impuestos, ¿para qué sirve? Para la redistribución. En Francia, la mitad de los franceses recibe más del Estado de lo que aporta. ¿Por qué sucede esto? Gracias a aquellos que evidentemente pagan impuestos y que pagan mucho. Es curioso porque la historia no aplica mucho a Bernard Arnault. Su fortuna actual proviene de jugadas pasadas donde se benefició de nuestros impuestos. Cuando tenía 40 millones de francos, recibió una ayuda estatal de 750 millones, 20 veces su capital. Si quieres todo para salvar al grupo Bussac, a cambio de conservar 12.252 de los 16.000 empleos. Sí, y ni siquiera cumplió su palabra. No, porque en el póker Bernard Arnault no es un farolero, sino un tramposo. Además, ha tenido muchas ventajas y ha cometido fraudes. A veces pienso si Bernard Arnault es de esos franceses que han recibido más del Estado. Así que hay que revisar el trabajo. En mi opinión, si tuviera que calificarlo, diría que está más bien fuera de tema. Pascal Hounet-Petry merece un fuera de tema por querer agradar a los más ricos. No, es lamebotas de los ricos. O a los ministros, como mi pequeño Gavide, por ejemplo. En su intento de agradar a los ricos, olvidó tener argumentos válidos. ¿Es necesario si no hay contradictores? Y es ahí donde estamos al límite de separar al multimillonario de sus empresas. Todo el imperio sirve a la misma causa y propósito. ¿Por qué Bernard Arnault no fue cuestionado públicamente por evasión fiscal en 2017? ¿Dónde estaban los periodistas? ¿Qué? Perdón, estaba ocupado. Hablaba de sus acciones filantrópicas. Para quienes se atreven a hablar, Bernard Arnault, él utiliza toda su fuerza ordenando a LVMH que corte la publicidad en todos los medios que le dan mala prensa. ¿Eso no es chantaje? Es chantaje, exacto. Pascal Perry no quiere perder su puesto. Él sigue creyendo en la teoría del goteo, aunque no esté comprobada económicamente. Además, sin fórmula, es casi puro cuento. El aumento de la riqueza de multimillonarios beneficia porque se reinvierte en la economía. Quizás solo hay que preguntar a quiénes emplea un multimillonario. Mientras la fortuna del multimillonario se duplicaba, ¿su nivel de vida también lo hizo? Spoiler, no. El goteo existe, aunque quizá es complicado para ti. No, en realidad, es muy simple. Cuando un multimillonario aumenta su fortuna, esta sí se filtra, pero no muy lejos. Solo los del círculo cercano, familia, amigos, políticos y lamebotas. Por eso ya hemos seguido a mi amigo Arnault.
Quisiera llamarlo, pero no tengo su número. Hago pequeños guiños en mis crónicas, nunca se sabe. Como lo mejor para que no sea solo palabrería es tener una pequeña fórmula. Aquí está. El goteo, que se calcula en sudor de cojones, equivale al doble de la lamebolización, multiplicado por el número de chupadores, 2 siendo el número de testículos. A veces es 1 o 3, depende. Por eso es que personalmente soy muy apreciado por los millonarios. Mientras más miento adulando, más crece mi nariz y se mete en su agujero de paradoxa. Bueno, pues nunca he sido bueno en matemáticas. Soy Utrecht, hijo de Utrecht. Si quieres otro paradoxa, presiona el teclado. Si quieres otro paradoxa, presiona el teclado. Gracias por el entusiasmo tan agradable que rodea el estreno de los últimos episodios. Y como siempre, gracias a todos los que comentan, que dan like, que comparten y a los que dan propina. Nos vemos muy pronto.